La posesión de Margarita. Mi nombre es Margarita y soy una mujer común y corriente que vivía en un pequeño pueblo en Zacatecas. Mi vida era tranquila y sin sobresaltos, hasta que una noche todo cambió. Comenzó con sueños extraños y pesadillas recurrentes. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de recordar lo que había soñado. Pero poco a poco, esos sueños comenzaron a invadir mi vida diaria. Empecé a ver sombras en el rabillo de mis ojos. Escuchaba susurros inquietantes y sentía una presencia oscura a mi alrededor. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi personalidad comenzó a cambiar. Me volví irritable, agresiva y paranoica. Mis seres queridos notaron el cambio en mí y me imploraron que buscara ayuda. Desesperada, acudí a un curandero local. Me dijo que había sido poseída por un demonio y que debía realizar un ritual de exorcismo para liberarme de su influencia. Acepté de inmediato, dispuesta a hacer cualquier cosa por recuperar mi vida. El ritual fue aterrador. El curandero recitó palabras en un idioma que no conocí y utilizó hierbas y objetos sagrados para intentar expulsar al demonio de mi cuerpo. Sentí una fuerza maligna luchando contra mí, resistiéndose a abandonar su morada. Pero finalmente, después de horas interminables, el demonio fue derrotado, o eso creía. Sentí un alivio inmenso y pensé que todo había llegado a su fin. Sin embargo, estaba equivocada. Poco a poco, los síntomas volvieron. Los sueños, las sombras y la presencia oscura regresaron con más fuerza que nunca. Me di cuenta de que el demonio no había sido completamente expulsado de mi vida. Estaba atrapada en una pesadilla interminable. Decidí investigar por mi cuenta. Me sumergí en libros de demonología y hablé con expertos en el tema. Descubrí que el demonio que me poseía era tramposo y astuto. No se rendiría tan fácilmente. En mi búsqueda de respuestas, encontré un amuleto que había sido usado en otras personas y que tenía el poder de proteger a los poseídos. Desesperada, lo llevé siempre conmigo. Parecía funcionar, o al menos por un tiempo. Pero el demonio no se rendía. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, volvía con más fuerza. Mi vida se convirtió en una lucha constante entre la luz y la oscuridad. A medida que pasaba el tiempo, la posesión demoníaca se volvía más intensa y peligrosa. El demonio parecía alimentarse de mi desesperación y luchaba con más astucia cada día. Mi vida se volvió un constante caos de miedo y desesperanza. Decidí buscar ayuda en un convento cercano, donde las monjas eran conocidas por su sabiduría en asuntos espirituales. Me recibieron con amabilidad y compasión y me ofrecieron su apoyo incondicional. Las monjas me explicaron que el demonio que me poseía era uno de los más poderosos y resistentes que habían encontrado. Me advirtieron que la batalla sería larga y dolorosa, pero que no debía perder la esperanza. Juntas, comenzamos un riguroso régimen de oraciones, meditación y rituales sagrados. Las monjas me enseñaron a fortalecer mi espíritu y a enfrentar al demonio con valentía. Aprendí a utilizar el poder de la fe y la luz para debilitar su influencia sobre mí. Poco a poco, empecé a notar pequeños cambios. Los sueños y las sombras se volvieron menos frecuentes, y la presencia oscura a mi alrededor se debilitó. Me sentía más fuerte y decidida que nunca. Decidí enfrentar al demonio de una vez por todas. Con la ayuda de las monjas nos adentramos en las profundidades del convento, en una pequeña cueva, donde se decía que el demonio tenía menos influencia al ser el lugar más sagrado. La cueva era oscura y con un aire denso y pesado.
Sentí el aliento del demonio en mi nuca mientras avanzábamos con determinación. El sonido de sus risas malévolas resonaba en mis oídos, pero no me dejé intimidar. Con todas mis fuerzas, recité el Salmo 91 que las monjas me habían enseñado. El demonio rugió de furia y lanzó ataques desesperados, pero mi fe era más fuerte. Me aferré al amuleto que me había protegido durante tanto tiempo y lo utilicé como un escudo contra sus embestidas. Finalmente, el demonio fue derrotado. Su cuerpo se desvaneció en una nube de humo oscuro y el aire se llenó de un silencio profundo. Mi historia se convirtió en la historia de Margarita, la mujer poseída por el demonio, y esta se convirtió en una leyenda entre los citadinos. Hoy en día, mi historia se cuenta a las nuevas generaciones, recordando la importancia de la fe y la valentía en la lucha contra el mal. Aunque la batalla contra los demonios nunca termina, sé que estoy preparada para enfrentar cualquier desafío que se presente en un futuro. El exorcista de Michoacán. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de Michoacán. Me encontraba en mi habitación, repasando los libros antiguos y preparándome para una tarea que se había vuelto demasiado común en mi vida: realizar exorcismos. Como sacerdote, mi deber era enfrentar el mal y proteger a los inocentes de las garras de las fuerzas demoníacas. Había llegado a este pueblo hace varios años, atraído por los rumores de actividad paranormal y posesiones demoníacas que plagaban la región. Desde mi llegada, me había convertido en el último recurso para aquellos que habían sido víctimas de entidades malignas. Mi reputación como exorcista se había extendido rápidamente y ahora me encontraba en la primera línea de batalla entre el bien y el mal. La historia que me llevó a Michoacán comenzó hace años, cuando fui testigo de un exorcismo en el seminario donde estudiaba. Ver el poder de la fe y la valentía del sacerdote que expulsó a un demonio dejó una profunda impresión en mí. Desde ese momento, supe que mi destino estaba ligado a esta lucha contra el mal. Esa noche, recibí una llamada urgente de una familia en la ciudad. Habían sido testigos de sucesos inexplicables en su hogar y estaban convencidos de que estaban siendo acechados por una presencia maligna. Sin dudarlo, me dirigí hacia su casa llevando conmigo mi rosario y mi fe inquebrantable. Al llegar, me encontré con una familia aterrorizada. Los rostros pálidos y los ojos llenos de miedo eran evidencia suficiente de que algo oscuro estaba ocurriendo en su hogar. Me contaron historias de objetos que se movían solos, voces aterradoras en la noche y la sensación constante de ser observados. Decidí comenzar el exorcismo de inmediato. Me adentré en la casa, rociando agua bendita y recitando oraciones sagradas. El ambiente se volvió pesado y opresivo, como si el mal estuviera presente en cada rincón. Pero no me dejé intimidar. Mi fe era más fuerte que cualquier entidad demoníaca. A medida que avanzaba el exorcismo, los sucesos se volvieron más intensos. La casa temblaba, las luces parpadeaban y los muebles se movían violentamente. Voces demoníacas llenaban el aire, burlándose de mí y desafiando mi autoridad. Pero no me rendí. Continué luchando, invocando el poder divino para expulsar al mal. En un momento de clímax, la entidad demoníaca se manifestó frente a mí. Era una figura oscura, con ojos rojos y una sonrisa malévola. Su presencia era abrumadora, pero no me dejé intimidar. Me enfrenté a ella recitando oraciones y rociando agua bendita en su dirección. La batalla espiritual se prolongó durante horas, pero finalmente logré debilitar al demonio. Con cada oración y cada gesto sagrado, su poder se desvanecía, hasta que finalmente, en un último esfuerzo,
logré expulsar al demonio de la casa. La paz regresó al hogar de esa familia. Los sucesos paranormales cesaron y la sensación de opresión desapareció. La familia me agradeció con lágrimas en los ojos, y su gratitud fue el mayor regalo que pude recibir. Y así termina mi relato, con la convicción de que esta es una labor que no cualquiera puede realizar, y que siempre existirán fuerzas oscuras que están al acecho de la vulnerabilidad de las personas. El exorcista de San Juan. Mi nombre es Rafael y soy sacerdote, y mi vida cambió para siempre en aquel oscuro rincón de San Juan, en México. Como sacerdote, había enfrentado muchos desafíos, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. La noticia llegó a la parroquia una tarde lluviosa. Una mujer, Isabel, había sido poseída por un demonio. Los feligreses de la iglesia murmuraban sobre sus ojos enloquecidos, su voz gutural y su cuerpo retorcido. Algunos decían que había blasfemado contra Dios, otros que había invocado fuerzas oscuras, pero todos coincidían en una cosa: Isabel necesitaba ayuda. Me dirigí a la humilde casa de donde Isabel vivía con su anciana madre. La atmósfera era densa, cargada de miedo y desesperación. La madre de Isabel me recibió con lágrimas en los ojos. «Padre, por favor, salve a mi hija», me suplicó. Isabel estaba atada a la cama. Sus extremidades estaban convulsionando. Su mirada era salvaje, como si algo más allá de este mundo la poseyera. Me arrodillé junto a ella y comencé a rezar. Las palabras salían de mis labios con urgencia, implorando la protección divina. El demonio no tardó en manifestarse. La voz de Isabel se volvía áspera y llena de odio. «¿Quién eres, sacerdote?», gruñó. «¿Crees que puedes expulsarme?». No me dejé intimidar. Con el crucifijo en mano, recité las oraciones del exorcismo, junto al Salmo 91. Isabel se retorcía, su cuerpo contorsionándose de manera antinatural, y un sudor que empapaba mi frente mientras luchaba contra la presencia maligna. El demonio se burlaba de mí. «Rafael, ¿crees que puedas salvarla? Ella ya es mía». Pero yo no me rendiría. Recordé las palabras de mi mentor: «La fe y la determinación siempre serán tus armas más poderosas». Durante horas luché contra el demonio. El cuarto se llenó de un hedor nauseabundo. Isabel gritaba. Su voz era desgarradora. Pero también había momentos de calma, cuando su mirada volvía a ser la de una mujer asustada y confundida. El amanecer llegó y aún estábamos en la batalla. El demonio se resistía, pero yo también. «En el nombre de Dios, te ordeno que salgas», grité. Isabel convulsionó una última vez y luego quedó inmóvil. El cuarto quedó en silencio. Isabel abrió los ojos. Esta vez eran los ojos de una mujer agradecida. «Padre Rafael, ¿lo logró?», preguntó débilmente. Asentí, agotado pero lleno de gratitud. El demonio había sido expulsado. Pero la lucha no había terminado. El mal seguía acechando en las sombras. Isabel necesitaría tiempo para sanar, y yo para comprender la verdadera naturaleza de la oscuridad que había enfrentado. Los días que siguieron al exorcismo fueron sombríos. Isabel se recuperaba lentamente, pero su mirada aún llevaba el peso de lo que había experimentado. La madre de Isabel me agradeció, con lágrimas en los ojos. «Padre Rafael, usted salvó a mi hija», me dijo.
Pero yo sabía que no había salvado solo a Isabel. Había enfrentado algo más antiguo y maligno, y solo el poder de la fe fue el que me permitió poder realizar el exorcismo a Isabel y liberarla de esa presión espiritual. Mi nombre es Valerio y soy sacerdote en un pequeño templo en Guadalajara. Durante años he llevado a cabo exorcismos para liberar a las almas atormentadas de la influencia demoníaca. Pero nunca antes había enfrentado algo tan aterrador como lo que ocurrió en aquel oscuro invierno. Todo comenzó cuando una joven llamada Ana llegó a mi templo buscando ayuda desesperada. Sus ojos estaban llenos de miedo y su voz temblaba mientras me contaba su historia. Decía que había sido poseída por un demonio y que necesitaba mi ayuda para liberarse de su influencia. Sin dudarlo, accedí a ayudarla. La llevé a una pequeña habitación en el sótano del templo, donde llevaba a cabo los exorcismos. La habitación estaba fría y siniestra, con paredes de piedra y una única vela iluminando el lugar. Comencé el ritual de exorcismo, recitando las oraciones sagradas y rociando agua bendita sobre Ana. Pero a medida que avanzaba, sentí una presencia oscura y malévola a mi alrededor. El aire se volvió denso y pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda. El demonio dentro de Ana comenzó a manifestarse con furia. Su voz cambió, volviéndose ronca, áspera y amenazante. Sus ojos se volvieron negros como el carbón, y su cuerpo se retorcía en convulsiones violentas. Pero no me dejé intimidar por su aparente poder. Continué luchando contra el demonio, utilizando todos los recursos a mi disposición. Recité las palabras sagradas con fervor y rocié agua bendita sobre Ana, pero el demonio se resistía con una fuerza sobrenatural. Sentía cómo mi propia energía se agotaba mientras la batalla se prolongaba. Pasaron horas interminables, pero finalmente el demonio fue debilitándose. Su voz se volvió más débil y su cuerpo dejó de retorcerse. Parecía que estábamos ganando la batalla. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La voz del demonio cambió. No era la voz de Ana, sino la mía propia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras escuchaba mis propias palabras, pronunciadas por una fuerza maligna. El demonio se burlaba de mí, jugando con mi mente y mi fe. Me acusaba de ser débil y vulnerable, de no ser digno de enfrentar su poder. Sentí una oleada de duda y miedo invadirme, pero me negué a ceder ante el demonio. Con todas mis fuerzas, retomé el control de la situación. Recité oraciones con más fervor y rocié agua bendita sobre mí mismo, desafiando al demonio a mostrarse en su verdadera forma. Pero el demonio se negaba a rebelarse, manteniendo su influencia oculta. La batalla continuó durante días, con el demonio jugando con mi mente y mi fe. Me atormentaba con visiones horribles y susurros inquietantes en la oscuridad de la noche, pero no me rendí. Después de días de lucha y resistencia, finalmente logré debilitar al demonio una vez más, lo suficiente como para que Ana pudiera recuperar el control de su cuerpo. El alivio inundó mi ser, mientras veía cómo el rostro de Ana volvía a la normalidad y sus ojos recuperaban su brillo. Sin embargo, la batalla había dejado sus marcas en ambos. Estábamos agotados física y emocionalmente, pero sabíamos que habíamos enfrentado el mal y habíamos salido victoriosos. A medida que pasaron los días, Ana y yo nos apoyamos mutuamente en nuestro proceso de sanación. Compartimos nuestras experiencias, nuestras dudas y nuestros miedos, encontrando consuelo en saber que no estábamos solos en esta lucha. Con el tiempo, el Templo de San Francisco en Guadalajara se convirtió en un lugar de refugio y protección para aquellos que buscaban liberarse de la influencia demoníaca. Personas de todas partes acudían a nosotros en busca de ayuda y orientación, y juntos les brindamos el apoyo necesario para enfrentar sus propios demonios internos.
Nuestro trabajo no fue fácil, pero cada victoria nos llenaba de alegría y renovaba nuestra fe en el poder del bien sobre el mal. Aprendimos a reconocer las señales de la posesión y a utilizar nuestras habilidades y conocimientos para liberar a las almas atormentadas. Hoy, el templo en Guadalajara se ha convertido en un centro de referencia en la lucha contra las fuerzas oscuras. Ana y yo continuamos nuestro trabajo, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Sabemos que la batalla contra el mal nunca terminará, pero estamos dispuestos a seguir luchando hasta el último aliento.